Los relieves escultóricos asirios asumen una función propagandística y política. Representan con gran realismo vestidos, rasgos faciales, los animales mitológicos, las esfinges de cabezas humanas. Algunas de estos relieves y estas grandes piedras estaban colocadas en las bases de los grandes edificios para a modo de soporte de estas estructuras y recibían el nombre de ortostanos. Se representaban también las escenas de caza y, por ejemplo, las de estas que vemos acá del palacio de Asurbanipal, son de una gran expresividad. Por ejemplo, la matanza a causa de la cacería realizada por el rey, ayudado por sus jinetes, que ha sido tremenda, y el artista ha sabido representar a los animales caídos, volteados en el aire, revolcándose de dolor, y uno de ellos es la leona herida, que todavía tiene fuerzas en sus garras anteriores para incorporarse, al tiempo que arrastra sus patas traseras, ya paralizadas a causa de la flecha que le atraviesa la columna vertebral, que se convirtió en un gran signo de lucha y de fortaleza. Acá vemos el estandarte de Ur, que es de época sumeria, más aproximadamente el 2500 a.C. Es una caja de madera con forma trapezoidal, adornada con un mosaico formado por incrustaciones de madreperla y lapislázuli, que cada pieza estaba unida a la caja con betún. El estandarte fue hallado en las excavaciones de la necrópolis real de la antigua ciudad de Ur, que es la actual Irak, en 1920. Este objeto fue encontrado sobre los hombros de un hombre en la tumba de la reina Puabi, junto a restos de sirvientes y tesoros. En ella se observan aspectos de la vida y costumbre de la sociedad mesopotámica, concretamente de los reyes de la primera dinastía de Ur. Tenía una función conmemorativa y representa una batalla en el anverso y el banquete posterior que conmemora la victoria sobre los enemigos en el reverso. La lectura del estandarte debe hacerse en el orden que ellos escribían en un primer momento, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. También podemos tener este elemento como un representante de lo que fue la forma pictórica de estas culturas mesopotámicas. En las culturas del Oriente Antiguo son los dioses quienes dictan las leyes a los hombres. Por eso las leyes son sagradas. En este caso es el dios Shamash, el dios Sol, dios de la justicia, quien entrega las leyes al rey Hammurabi de Babilonia. Y así se representa en la imagen que figura sobre el conjunto de escritos de leyes. Esta es una pieza que la podemos enmarcar tanto dentro de lo que es la escultura y como referente de la escritura mesopotámica. De hecho, antes de la llegada de Hammurabi al poder, eran los sacerdotes del dios Shamash los que ejercían como jueces, pero Hammurabi estableció que fueran funcionarios del rey quienes realizaran este trabajo, mermando así el poder de los sacerdotes y fortaleciendo el de la propia monarquía. El Código de Leyes unifica los diferentes códigos existentes en las ciudades del Imperio Babilónico. Pretende establecer leyes aplicables en todos los casos e impedir así que cada uno tomara la justicia por su mano.
pues sin ley escrita que los jueces hicieran aplicar obligatoriamente, era fácil que cada uno actuase como más le conviniera. En el Código no se distingue entre derecho civil y penal, es decir, se dan leyes que regulan los asuntos de la vida cotidiana y leyes que castigan los delitos. La mayoría de las penas que aparecen en el Código son multas, aunque también existen penas de mutilación e incluso pena de muerte. En algunos casos, la ley opta por aplicar talión, es decir, hacer al agresor lo mismo que él hizo a su víctima, siempre que ambos sean de la misma categoría. En esta estela levantada en la ciudad de Sipar para la glorificación de Naram Sin, constituye el apogeo del relieve acadio. En una sola escena se conmemora la victoria del rey y de su ejército sobre los luliubitas. La composición está precedida por los 3 símbolos divinos, que uno no se conserva muy bien en la parte superior. En la parte central se encuentra la figura del rey armado y adornado con la tiara de cuernos, que era el dispositivo de los dioses. La invención de la escritura significó un logro sin precedente para el almacenamiento y la transmisión de información, lo que hasta ese entonces había dependido de la memoria humana. En la Mesopotamia antigua, esa creación intelectual está asociada a la necesidad de prácticas administrativas complejas debido al incremento de recursos a disposición de las grandes instituciones como el templo y el palacio. Las primeras tablillas fueron encontradas en contextos arqueológicos secundarios, principalmente en basurales y áreas de relleno. De todas maneras, se ha establecido la siguiente secuencia aproximada de los primeros estadios de desarrollo, que datan del 3400 a.C., las tablillas numéricas, y del 3300 al 3100 a.C., los textos arcaicos de Uruk. La escritura cuneiforme propiamente dicha fue precedida por el uso de signos protocuneiforme. A simple vista estos signos no se ven como un conjunto de cuñas, sino más bien parecen representaciones bastante realistas y a veces simbólicas de palabras. Este sistema de escritura fue evolucionando a lo largo de varios siglos. La escritura se estructuraba sobre una cuadrícula de divisiones espaciales horizontales y verticales. En ocasiones los escribas borraban lo escrito al pasar la mano por la tablilla. Alrededor del 2800 a.C., los escribas giraron los pictogramas de lado y comenzaron a escribir en filas horizontales de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo cual facilitó la escritura e hizo que los pictogramas fueran menos literales. La escritura cuneiforme fue un sistema de escritura difícil de dominar, incluso después de que los asirios lo simplificaran hasta dejar apenas 560 signos. Los jóvenes seleccionados para convertirse en escribas comenzaban su educación en la Educa, que era la escuela de escritura, antes de cumplir los 10 años. Al sustituir la aguja afilada en punta por otra de punta triangular que se clavaba en la arcilla en lugar de arrastrarse sobre ella, aumentó la velocidad de la escritura. A partir de entonces, los caracteres se componían mediante una serie de trazos en formas de cuña, en lugar de ser un dibujo con una línea continua.
Esta innovación cambió la forma radical de la naturaleza de la escritura y los pictogramas evolucionaron hacia una escritura de signos abstractos, los que llevan el nombre de cuneiforme. La explosión del conocimiento que posibilitó la escritura fue notable. Se organizaron bibliotecas, surgió la literatura, los mitos, los poemas épicos. La sociedad se estabilizó bajo el imperio de la ley, lo que habíamos visto en el Código de Hammurabi. Dos consecuencias naturales del incremento de la cultura aldeana fueron la tendencia de propiedad y la especialización de los profesionales o los oficios, y las dos requerían de identificación visual. Aparecieron entonces las marcas, por ejemplo, que se necesitaban para el ganado, las marcas de propiedad, las marcas para identificar el autor de una tablilla. Para eso se utilizaron los sellos cilíndricos, proporcionaron un método a prueba de falsificaciones. Eran pequeños cilindros de piedra que llevaban tallados imágenes y letras. Cuando se hacía rodar sobre una tablilla de arcilla húmeda, dejaba una impresión en relieve del diseño hueco. La pintura era complemento de la arquitectura y la escultura, en forma de murales y de piezas policromadas. Debido a las características climáticas de la zona, existen muy pocas muestras de la pintura. Podemos decir que trabajaban la misma temática que los relieves, por lo tanto eran de carácter conmemorativo, que registraban hazañas de las guerras, momentos de la vida cotidiana. El espacio de representación pictórico se utilizaba el recurso de la perspectiva jerárquica, o sea, realizar al personaje o al acontecimiento más importante a una escala mayor que los demás de las demás figuras representadas. Y también se utilizaba el rebatimiento anatómico para que eso comprendiera mejor las formas de las figuras. ¿Sí? Algo que vamos a ver trabajada en forma muy excelsa en los egipcios, ¿sí? O sea, de colocar la figura de manera que se comprendiera más. Por ejemplo, la cabeza de perfil, el torso de frente. A su vez, estaban acentuadas por una línea negra para que facilitara su comprensión. En cuanto al color, estaba colocado en forma plana. El trabajo de los metales era una actividad importante en los pueblos mesopotámicos. Por ejemplo, los hallazgos arqueológicos de los tesoros de los reyes de la ciudad de Uru dan cuenta de la exquisita manipulación del oro y la plata, donde se le realizaban incrustaciones de madreperla, lapislázuli, en objetos como tocados, brazaletes, vajillas, donde se representaban formas naturalistas, como pétalos de flores y hojas, como así también seres mitológicos.